Capítulo 3. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció feliz que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor y ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vida pasada y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores eran tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año de Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia, al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar su salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación. Ni siquiera había pensado mucho en el tema, aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte. La idea no me convencía. Yo era el mayor de 4 hijos, todos los cuales se llevaban 3 años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía del Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de New Jersey. Yo era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. La tomaba muy en serio, como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran las grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad. Entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador. Aunque esa resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer carrera en la psiquiatría, mi niñez estuvo más cargada de responsabilidades de lo que yo retrospectivamente habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre pasaba la vida mostrando amor. No había límites que se le interpusieran. Era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumentos de manipulación. Todo sin segundas intenciones, pero rara vez se mostraba triste o malhumorada, y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años.
Tuvimos que repartir a 6 personas en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda, la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba al béisbol o el baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primer o el segundo puesto de mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés por la ciencia con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Carol durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero y ella se hospedaba. Ambos experimentamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos. Y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa. Todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupaban por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción. Estaba dedicado a la ciencia. Aprendí a pensar de manera lógica y desapasionada, a exigir demostraciones. La carrera de la medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales. Me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapia. Y en aquel momento Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el año 1863 a.C., o acaso era al revés, y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más, temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores en el agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto. Alguien de la casa real. La madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente, en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. Es un edificio aparte, continuó. Puedo ver los cuerpos, estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias, a fin de prepararse para la vida siguiente más grandiosa.
Estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión, uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgando en una cueva, rocas. Describió vagamente un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante detalló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia y maloliente, y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño, cubierto con un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle de árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras parecidas a letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 a.C. La tierra es fértil. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad de que estaba en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, está tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija, cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está allí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esta vez su muerte fue apacible. Flotaba. ¿Flotaba? Eso me hizo pensar en los estudios del doctor Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi muerte. Sus sujetos también recuerdan haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varios años antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y vi esa sesión por terminada. Revolví las bibliotecas de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del doctor Ian Stevenson, respetado profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El doctor Stevenson ha reunido más de 2000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos representan xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas. Son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritos del profesor C. J. Ducasse de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Ebon, Ellen Wambach, Gertrude Schmeidler, Frederick Lenz y Edith Fior.
Cuanto más leía, más quería leer. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Kuristán, ortografía fonética. En los Países Bajos alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar, en dónde vivía y si podía ver u oír un año. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña. Mi madre cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Johan. Avanzo hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aun si estas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía, y yo no habría podido asegurarlo, lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base de sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor. Podían causar traumas psíquicos, incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden con el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos de quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes parecidos a canoas, pintados de colores intensos. Zona de Providencia. Tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Estamos perdidos. Está oscuro. No hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal. Larga pausa. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano. De pronto comenzó a gorjear y a respirar trabajosamente. Informó que de un combatiente enemigo le había aferrado desde atrás por el cuello para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo. Johan había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo. Se elevó hasta las nubes, perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos.
susurró, lenta y soñadoramente. Alguien que ayudó con el nacimiento lleva un vestido verde y delantal blanco y un sombrero blanco, doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas. Tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol, abrigada otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior yo le había indicado que observe con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma. Karma, entre paréntesis, dice, deudas para con otros y para con uno mismo. Lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa, para evaluar ese curioso material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otras sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis había comenzado a anticiparse a mis preguntas, sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar al ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía, por intuición, que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenían una importancia mucho más elevada, según me dijo. Esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas más se espantaban y me fascinaban al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador a cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro estaba pasando en las últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas, y si éstas eran reales y podían producir pruebas tangibles, ¿serían verdad también para sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas? Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pudo identificar un año. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor. Tengo un hermano y 2 hermanas. Veo la mesa de la cena. Allí está mi padre. Es Edward, el pediatra, nuevamente representado en el papel del padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas. Y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre.
La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Hablaba como una criatura. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran, por supuesto, muy diferentes de las que utilizaba con la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda una vida en 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realiza a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine, en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación, grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco, es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo, nos amamos y somos felices. Al parecer, había escapado con éxito de la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía. Brennington, susurró vacilando. Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas en idioma gaélico. En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar. El condado, Brennington. Veo una granja con cerdos y corderos. Es nuestra. Se había adelantado en el tiempo. Tenemos 2 varones. El mayor se casa. Veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de madera. De pronto le dolía la cabeza. Sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió a edad avanzada en su cama, rodeada por toda su familia. Una vez más, salió flotando de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. Tengo conciencia de una luz intensa, es maravillosa. De esa luz se obtiene la energía. Guarda esa frase porque es muy potente. De esa luz se obtiene la energía. Descansaba tras la muerte, entre 2 vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Catherine. Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología. Hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras,
No discurría personalmente las ideas. Estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que se describían en esos escritos. Era una prueba, en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de muerte en alguna revista. Quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión, aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo. Tal vez retenía un recuerdo subconsciente, pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensajes desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó como siempre los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona de Elizabeth. En el futuro jamás recordaría detalle alguno de los estados intermedios. Solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino. Fin del capítulo 3 y maravilloso capítulo 3 que nos está entregando este tan entretenido libro a través de la historia de Catherine, que ya ahora no solamente, como dice el doctor Weiss, va conectando con sus vidas pasadas, sino que ahora ya puede canalizar la voz de los sabios o la voz de la sabiduría o estos maestros almas, ¿cierto? Como mencionaban ahí, donde le entregaban realmente el conocimiento. Cómo nos acercamos a Dios, cómo nos acercamos a la fuente, cómo es ese momento de transición. No voy a contar más para no spoilear nuevamente. Lo que sí te voy a agradecer es que me dejes un comentario de cómo tomaste tú esta lectura, que es bastante larga, es bien densa, este capítulo está bien densa la información. Yo te sugiero que lo repases, ¿ya? Que así como vayas tomando un capítulo, luego vayas escuchando el anterior y vuelvas a repasarlo, porque vas a ir uniendo la historia y a la misma vez vas a ir teniendo un entendimiento diferente. Abre tu mente para que puedas recibir la información. No te voy a decir que lo creas, ¿ya? Porque tú lo vas a ir sintiendo. Estos libros, estos textos, estas historias no son historias inventadas, sino que tú las vas sintiendo, vas conectando, vas desperezando ciertas células, se van removiendo ciertas cosas ahí y también vas de esta forma recordando, reconociendo. Así que muéstrame tú en los comentarios si es que algo de esto te ha resonado, si es que de pronto has vivido alguna situación similar también. Por ahí ya me hablaron ciertas personas de que ya habían vivido situaciones como esta, así que bienvenido a este club de los que van recordando. Háganme saber, cuéntenme su historia y también recordarles a las personas que que quieren entender más de este mundo de espiritualidad, del mundo de la energía o de lo que yo practico, lo que hablo acá, que es de la espiritualidad metafísica,
que tengo una comunidad abierta en la que pueden estar en un grupo Telegram donde yo les voy compartiendo los capítulos que voy subiendo y también pueden ir haciendo preguntas de manera más directa porque ya están en un grupo y me voy dando el tiempo de responder. Así que si les interesa, escríbanme, déjenme saber ahí en los comentarios y por supuesto, por favor, dale suscribir y dale a la campanita para que te genere el aviso cuando yo esté subiendo los videos